¿Cómo se llega a un diagnóstico formal de depresión? O sea, ¿cómo un profesional de la salud pasa de escuchar a una persona a decir, ok, esto es un cuadro depresivo? Pues no, no es pura intuición, es un método. Hoy vamos a meternos de lleno en ese proceso, paso a paso, usando como base un documento oficial clave. Y bueno, ¿de dónde sacamos toda esta información? De aquí, de la Guía Clínica para el Manejo de la Depresión, hecha en México. Y ojo, que esto no es un simple folleto. Pensemos en esto como un mapa, una ruta súper estructurada y, lo más importante, basada en evidencia. Está diseñada para que los profesionales de la salud sigan un camino claro y que sea consistente para todos. A ver, este es nuestro recorrido de hoy. Primero, vamos a entender por qué hace falta una guía así. Luego, nos metemos con las dos preguntas que lo inician todo. De ahí a los criterios oficiales para diagnosticar. Después, cómo se descartan otras causas, cómo se mide el impacto y al final, para qué sirve todo este proceso. Ok, pero antes de entrarle al cómo se diagnostica, es fundamental entender el por qué. Porque en serio, la necesidad de tener un método así, estandarizado, se vuelve súper evidente cuando vemos la dimensión del problema. Y aquí está el dato, probablemente el más fuerte de toda la guía, que viene directo de la Organización Mundial de la Salud. La depresión es la causa número 1, a nivel mundial, de años perdidos por discapacidad. No estamos hablando de algo menor, sino de la principal razón por la que la gente pierde capacidad funcional en el mundo. Así de grande es. Y aquí es donde la cosa se pone paradójica. La propia guía lo señala. A pesar del tremendo impacto del que hablamos, en México, por ejemplo, solo un 19% de las personas con un trastorno mental llega a recibir tratamiento. Y para colmo, quienes lo consiguen muchas veces tardan entre 4 y hasta 20 años en recibirlo. Justo esa brecha es la que una guía clínica intenta, pues, empezar a cerrar. Bueno, ahora sí, vamos a la práctica. Al consultorio, el proceso no arranca con un estudio súper complejo ni nada por el estilo. Empieza con algo mucho más directo, 2 preguntas, pero 2 preguntas muy poderosas. Esta es la primera, la pregunta fundamental. Va directo al grano, al síntoma que todo el mundo asocia con la depresión. Ese estado de ánimo bajo, esa tristeza que no es de un día, sino que es persistente. Y esta es la segunda pregunta, la otra cara de la moneda. Apunta a un síntoma que a veces es más sutil, pero es clave, la anedonia. Ese es el término técnico, pero en palabras simples es la pérdida de la capacidad de disfrutar. Es cuando las cosas que antes daban alegría o placer simplemente ya no lo hacen. Entonces, pensemos en estas 2 preguntas como un primer filtro. Ojo, no son el diagnóstico final, para nada. Pero si la respuesta a una de ellas es sí, se enciende una luz de alerta. Es la señal que le dice al profesional, hey, aquí hay que investigar más a fondo. Ok, se encendió la alerta. ¿Y ahora qué? Pues ahora pasamos a la siguiente fase de la investigación. ¿Qué es exactamente lo que define a un episodio depresivo mayor según los criterios formales? Aquí está el meollo del asunto. Para que sea un diagnóstico formal, no basta con sentirse mal. La guía es súper específica. Primero, tiene que durar un mínimo de 2 semanas. Segundo, tiene que estar presente o el ánimo deprimido o la pérdida de placer. Y tercero, además de eso, se necesitan por lo menos otros 4 síntomas de una lista específica. Y bueno, para que a los profesionales no se les pase ninguno de esos síntomas, la guía propone un truco, una frase mnemotécnica bastante ingeniosa. Cada sílaba de la frase corresponde a un criterio, por ejemplo, mi de minusvalía, K de capacidad de disfrutar o la falta de, su de suicidio, A de atención. Es una herramienta práctica para que la evaluación sea rigurosa y completa. Y así es como se ve en la realidad. El clínico no está adivinando, está literalmente con una lista de verificación, como la que se ve en la guía, y va chequeando sistemáticamente si están presentes los síntomas. Cambios en el sueño, en el apetito, en la energía, problemas de concentración, sentimientos de culpa, todo. Ahora, una parte importantísima. Un buen diagnóstico no solo se trata de confirmar qué es, sino también de descartar metódicamente todo lo que no es. A este proceso se le llama diagnóstico diferencial y es absolutamente crucial. La guía es muy clara en esto. Antes de poner la etiqueta de trastorno depresivo mayor, hay que asegurarse de que los síntomas no sean por otra cosa. Por ejemplo, por el consumo de alguna sustancia o por una enfermedad médica, como problemas de tiroides o por otro trastorno. Y sobre todo, hay que descartar que la persona haya tenido episodios de manía.
Y esta es la distinción más importante de todas. Una persona puede tener síntomas depresivos idénticos en ambos trastornos, pero si en su historia de vida hubo al menos un episodio de manía o hipomanía, ¡boom!, el diagnóstico cambia por completo a trastorno bipolar, y esto, según la IA, implica un pronóstico y sobre todo un tratamiento totalmente distinto. Listo, ya se confirmó el diagnóstico y se descartaron otras causas. Pero el trabajo no termina ahí. El siguiente paso es medir la severidad, porque no todas las depresiones son iguales, y saber qué tan intensa es resulta clave para decidir el mejor tratamiento. Y para medirla, la guía dice que hay que fijarse en dos cosas. Una es la cantidad de síntomas. La otra, que es quizás la más importante, es qué tanto están afectando esos síntomas la vida de la persona, su capacidad para trabajar, para estudiar, para relacionarse. Y esto no es al tanteo, se cuantifica. La depresión se clasifica en leve, moderada o severa. Y para hacerlo de la forma más objetiva posible, se usan herramientas como la escala de Hamilton para la depresión, o HDRS. Como podemos ver en la tabla de la guía, a cada nivel de severidad le corresponde un rango de puntos específico. Bueno, ya vimos todo el proceso en detalle, ¿verdad? Ahora demos un paso atrás para ver el panorama completo. Al final, ¿cuál es el propósito de tener una guía tan metódica, tan estructurada? Pues la propia guía lo explica perfecto. El objetivo no es poner reglas por ponerlas, es darles a los profesionales de la salud un camino claro, práctico y probado para que puedan detectar y tratar estos padecimientos de la mejor manera posible, y así mejorar la atención que reciben las personas. Entonces, si lo vemos en orden, todo tiene una lógica impecable. Se empieza con una detección sistemática, con esas dos preguntas clave. Eso lleva a un diagnóstico súper preciso, basado en criterios claros. Luego se evalúa la severidad y todo esto termina en lo más importante, un plan de tratamiento hecho a la medida del paciente. Al final del día, lo que logran guías como esta es un cambio brutal. Es mover la atención de la salud mental del terreno de la suposición o la intuición a un proceso con todo el rigor de la ciencia, que sea consistente y que esté basado en lo que la evidencia nos dice que funciona. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, ¿no? Si logramos desmitificar el diagnóstico, si lo mostramos no como un acto de magia, sino como un método claro y lógico, ¿cómo podría cambiar eso no solo el tratamiento, sino la conversación que tenemos como sociedad sobre la salud mental?